Hicimos un alto en 2 o en 3 sesiones y es bueno volver a nuestro tema. Y allí en un texto que ya miramos, allí en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera epístola, capítulo 9, Primera Corintios capítulo 9, lo quiero usar como punto de inicio para este aspecto que estaba anunciado y tiene que ver con la disciplina en la vida del cristiano. La disciplina en la vida del cristiano. Entendiendo que si no somos disciplinados, en las áreas clave de nuestra vida, y en este caso lo espiritual, nunca vamos a dar la medida de lo que Dios espera de nosotros. Nunca vamos a dar la medida de lo que Dios espera de nosotros. Nunca lo vamos a representar bien. Nunca vamos a llegar a niveles espirituales de vida aún personal en el nivel que Dios quiere que lleguemos. Vamos a dejar de crecer, nos vamos a estancar y la vida se nos va a tornar aburrida, a menos que desde nuestro conformismo estemos tranquilos, contentos, viviendo en el nivel bajo en el que hemos caído. Y solo recordar el pasaje que ya hemos leído, el verso 24, en 1 Corintios capítulo 9, aún viniendo de 2 Corintios 9, donde éramos desafiados desde unos valores a encarnar, a vivir y en los cuales permanecer. Y el llamado en esa sesión de 2 Corintios 4, a no desmayar. Pero estamos en 1 Corintios 9, por favor. Guárdenme la línea y no se me distraigan, porque creo que ese es uno de nuestros grandes defectos, que nos distraemos muy fácilmente y perdemos la línea de lo que se está llevando. Allí en 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuidado con ese texto. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, mejor. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Al hablar de la disciplina, se puede enfocar desde varios ángulos. Pero yo quiero limitarme solo a 2 aspectos, o que lo quiero manejar, al menos dar el marco de 2 aspectos, y ya de ahí en adelante
cada uno desde sus capacidades, amplifíquelo, entiéndalo en los niveles que se puede manejar. Cuando hablamos de la disciplina, y aún técnicamente desde lo etimológico, la etimología, las raíces del término. La disciplina, el término disciplina, se deriva del latino, viene del término latino discipulus. Y ya este discipulus te debe llevar a discípulo. Y el discípulo, en ese contexto, cuando se habla de discípulo, se entiende que si yo soy un discípulo, encima de mí hay un maestro, hay un tutor, hay alguien superior a mí. Y en esta línea, la disciplina se refiere a una manera coordinada, ordenada y sistemática de hacer las cosas. Y allí hemos de partir, pero cuando miramos aún el desarrollo del término, podemos mirar muchas acepciones o muchas definiciones, pero me quiero limitar a dos. Y desde esas dos poder manejar, incluir todo lo que tengamos que incluir. En términos generales, podemos ver la disciplina como una actitud, una disposición en la persona frente a algunas cosas o a todas las cosas en su vida, una actitud o disposición. Y cuando hablamos de actitud, pensamos o tenemos que incluir los pensamientos, las emociones que nos van a llevar a una conducta, a una práctica. Pero también la disciplina se maneja más allá de una disposición. En el área de los deportes, por ejemplo, se habla de disciplina, que la disciplina del boxeo, que la disciplina del atletismo, etc. Y de allí podemos decir que más allá de la disciplina como una actitud o una disposición en nosotros, la disciplina también la podemos ver como un área de aprendizaje o un área de desarrollo. Hace muchos años, no recuerdo quién, pero le compartía el Evangelio a alguien y esa persona me dijo: yo no soy capaz de vivir esa disciplina, no soy capaz de someterme a esa disciplina. ¿A cuál disciplina hacía referencia? A la vida cristiana. Seguramente ya tenía conocimiento de lo que era la vida cristiana, pero la persona me dice: yo no soy
capaz de someterme a esa disciplina. ¿Sabían ustedes que la vida cristiana es una disciplina de desarrollo? Y que si no somos ordenados, si no somos disciplinados, si no adoptamos la mentalidad, la actitud correspondiente, no nos vamos a desarrollar como Dios quiere que nos desarrollemos, que nos vamos a estancar. Yo le decía a alguien quizás 2 meses atrás, pensando en colocar los cimientos para la vida cristiana, alguien que expresaba sus anhelos, sus deseos de comenzar a dar esos pasos en la vida cristiana, y le hablaba de esto, de la necesidad de ser constante, de ser disciplinado. Cuando nosotros miramos nuestra vida, y muchos de ustedes pueden mirar su vida cristiana, y aún desde algunas realidades, ¿por qué no? Aún eclesiales, nuestros estancamientos, nuestras faltas de desarrollo, de crecimiento en la vida cristiana, se deben a que no hemos sido disciplinados. Y no hemos sido disciplinados aún en el primer paso el cual debemos dar y al cual debemos someternos al iniciar en una nueva disciplina como un área de desarrollo: la consolidación, el discipulado. Y en esa consolidación y en ese discipulado, anhelar ser instruidos, aun cuando sea en el ABC de esa nueva área en la cual nos queremos mover en la vida. Algunos, cuando se les habla de discipulado, ya la cosa no les gusta. Cuando se les hace entender que la vida cristiana arrastra una formación, el aprender, el ser instruido en aspectos claves, ya a algunos no les gusta. Y cuando vamos a mirar esa vida desde la realidad cristiana, vamos a ver una vida endeble, donde se evidencian deficiencias, vacíos, huecos, etc. Y yo no sé si aún desde esta realidad, o en dónde nace esto, a veces la misma iglesia como organización, ya sea dejándose condicionar por estos elementos o estas actitudes de las personas que llegan a ser parte de la comunidad o que expresan su deseo de ser parte de la comunidad, la iglesia como institución también cae en esto, perdiendo el norte, desenfocándose y llegando desde allí a ser una comunidad débil en muchas áreas, con vacíos en muchos aspectos. Y los que llevamos buenos años aquí en esta congregación conocemos de esta realidad. Disciplina viene de discípulo, y el discípulo tiene un maestro, unos maestros que le van a orientar, que le van a instruir, que le van a capacitar, que le van a ir guiando, mostrando el camino
para que en esa disciplina, ya pensando desde una disciplina como un desarrollo, pueda crecer, pueda avanzar, pueda dar la nota y llegue a ser un buen discípulo. Yo no sé por qué, en esencia no sé por qué, puedo entender algunas razones, pero hoy, más que ayer, las personas llegan a las congregaciones y no quieren hacer ningún proceso. No quieren ajustarse a esos procesos bíblicos, a esos procesos donde se les van a enseñar pautas claves. Y es triste cuando aún desde ese primer nivel hay esa resistencia y podemos decir ya la llamada vida cristiana comienza a abortarse. Pero no solo en ese nivel se da también en personas que en algún momento, ya sea que hayan hecho los procesos, pero no los están viviendo, y aún en ese haber hecho los procesos, entre comillas, porque yo creo que en la vida cristiana todos los días hay algo para aprender. Y no solo para llenar la cabeza, sino para ponerlo en práctica. Y podría seguir hablando de esa realidad de la vida cristiana, de ese discipulado y las diferentes facetas de la vida cristiana, en la cual nos hemos quedado cortos, nos hemos estancado, sencillamente porque ya no nos consideramos discípulos, ya nos consideramos maestros, que ya sabemos todo, entonces ya no tenemos oídos para escuchar a nadie. Pero los frutos nos delatan. Los frutos muestran en realidad en dónde estamos. Los frutos muestran en realidad en dónde estamos. Desde otros marcos podemos decir que la disciplina es la observancia de las reglas de conducta establecidas, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, porque no solo hay normas, deben haber normas en lo individual, también nos sujetamos a normas desde lo institucional, desde lo grupal, ya sea desde lo laboral, en la empresa de donde estamos, aún en lo hogareño, en lo familiar. Hay normas y deben haber normas para ese funcionamiento interno, ya sea del hogar, la familia, ya sea de la iglesia, la escuela, el colegio, la universidad, la empresa donde laboro. Esas normas, esas reglas que se han establecido para ese funcionamiento interno. Y nosotros no somos ignorantes a esto. Hablándolo, manejándolo desde lo muy personal. Alguien dice que la disciplina
es la capacidad que tenemos para poner en práctica, ojo, capacidad que tenemos. Y esa capacidad lo matizo, porque a veces somos muy indisciplinados, muy desordenados, y no es quizás tanto porque no haya la capacidad. A veces sencillamente es porque no adoptamos la actitud correspondiente para ser disciplinados, ya sea en lo individual o en lo público. Pero pongo esto para que aún nos motive. Es esa capacidad que tenemos para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. Y cuidado que ya van apareciendo elementos para cuando trabajemos el cómo. Y los que puedan ayudar a trabajar este cómo. El cómo vivir una vida disciplinada, porque a eso apuntamos. Hoy, cuando en nuestro contexto eclesial estamos lidiando y hemos ganado algo de territorio en ese propósito de una plataforma de oración continua, constante, sí que necesitamos saber, aprender cómo vivir una vida disciplinada. La Alianza Cristiana en sus lineamientos tiene establecido que todo miembro de la Alianza Cristiana debe vivenciar las disciplinas espirituales claves, determinantes. Disciplinas espirituales como el estudio de la palabra, que se convierta en una disciplina, que sea una disciplina. La oración, el servicio cristiano, en el área que sea, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la misma. Y cuando miramos el panorama, no lo vemos muy bien. No somos tan disciplinados para la oración, no somos tan disciplinados en el estudio de la palabra, y lo más triste, somos disciplinados en cualquier otra cosa, menos en lo que decimos que es lo más importante. Yo no sé, solo lo toco como algo del momento. Estamos en el Mundial de Fútbol. Las estrellas del fútbol, la exquisitez del fútbol, mirando grandes jugadas, grandes planteamientos, grandes acrobacias. Saben, yo en mi agenda, yo tengo un horario, más desde lo general, para que no se tome que es solo en ese momento. Pero tengo mi espacio puntual para el estudio de la palabra, y no lo tengo ni como estudio de la palabra, lo tengo como modificado como mi tiempo para oír, escuchar a Dios. Hermanos, y puede estar en la mañana, puede ser lo que sea. A mí me fascina el fútbol, me gusta. Pero como me dice Juan Daniel, yo no soy hincha. Y cuando dice que yo no soy hincha, sencillamente está diciendo que yo no tengo el corazón ni la pasión
en el fútbol. Entonces, en estas mañanas de mundial puede ser el mejor partido que yo quisiera ver, pero no lo negocio con oír a Dios. No lo negocio. Y sería un insulto para Dios. Eso es disciplina. Disciplina. Pero somos disciplinados para muchas cosas, menos para las más importantes de la vida. Somos disciplinados en nuestro trabajo, en nuestros estudios, y se necesita disciplina en esas áreas. Pero tenemos que tener un orden de prioridad. Y decirle que si nosotros como cristianos no somos disciplinados, tampoco somos buenos discípulos. Y si no somos buenos discípulos de Cristo, estamos perdiendo el año, le estamos deshonrando. Si no somos disciplinados, somos malos discípulos. Y dije, la disciplina es esa capacidad. Y yo digo que tenemos todos, seguramente tenemos la pasta para ser buenos discípulos, más allá de nuestro esfuerzo, porque somos pesos para muchas cosas. En otras palabras, sencillamente hemos invertido los valores de la vida, ya sea porque nos formaron mal o no nos formaron, o no quisimos que nos formaran, y somos disciplinados en muchas cosas, y seguramente necesitamos ser disciplinados en aquellas cosas, pero dejamos lo más importante: la disciplina de la vida cristiana. Siempre discípulos, siempre aprendices de nuestro Maestro. Y no sé si hasta aquí has entendido lo que es la disciplina. Quizás repitiendo algo de lo que ya dije, decir también que la disciplina es ese conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres amantes del fútbol. ¿Usted cree que los jugadores que llaman de élite para mostrar lo que muestran son indisciplinados? Hay algunos que personalmente yo admiro, y no voy a dar nombres para no entrar a hacer propaganda a nadie. Yo sé que aún esto lo mandan a la red, pero bueno, como dicen por allí, a todo señor, todo honor. Hay algunos que son verdaderos atletas, que aún por ser tan disciplinados, tan constantes en sus rutinas diarias, rayan ya los 34, los 36 años y parecen muchachitos de 24 o de 26. Y no se les nota la edad. ¿Por qué?
porque son disciplinados, porque saben, uno, que la carrera del fútbol es corta y que tienen que aprovecharla al máximo. Dos, que el nivel que ya alcanzaron, si dejan de ser disciplinados, van a bajar de nivel. Y ese bajar de nivel, y ustedes saben que en esa área de los deportes, una figura del deporte, se le abren puertas para ganancias por todo, hasta por el físico, mostrar la cara, implementos deportivos, propagandas comerciales, más allá de su funcionamiento dentro del equipo al que pertenece o a la liga a la que pertenezca, y eso va a traer una cantidad de réditos, de ganancias, de cosas buenas. Y alguien podría pensar que sí, eso es verdad. Y lo podría mirar como no congruente cuando lo traemos a la vida cristiana. Pero ¿saben? Hay un detalle con nosotros y en lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y tiene que ver con, quizá ya no con ese qué de la disciplina en la vida cristiana, sino ya con el porqué de la disciplina en la vida cristiana. Ya con el porqué de la disciplina en la vida cristiana. Y desde ese porqué, quiero que vayamos a Isaías capítulo 5, y más allá de estos que de la disciplina, el centro en esta mañana tiene que ver con este porqué. El porqué y aún el para qué. Y después miramos en otra sesión, miramos el para qué y el cómo. Pero quiero que miremos este porqué y con esto terminamos. Isaías capítulo 5, y el Nuevo Testamento va a tener sus paralelos de esto, que seguramente a medida que leamos y expliquemos algunas realidades, el Espíritu Santo va a traer a tu memoria estos cuadros. Y más allá de esos cuadros, en su momento, es lo que sabemos cada uno de nosotros a lo que Dios nos ha llamado. Algunos respondiéndole en algunos momentos de vida y habiendo soltado aquello para lo cual Dios los llamó, y otros, aun cuando saben a qué Dios los ha llamado, están vacilando y no le quieren responder. En el contexto del tiempo de Isaías, un pueblo que se había alejado de Dios. Muchos aún biblistas se atreven a decir, al menos desde lo escrito, de lo que está en las crónicas, en la Biblia, que el ministerio de Isaías fue un ministerio supuestamente que no tuvo convertidos. Y yo digo supuestamente, porque el hecho de que no estén registrados no quiere decir que no los haya habido. Y si no los hubo, pues
la evidencia del abismo en el que había caído el pueblo de Dios. Y a ese pueblo de Dios que había caído en ese estado de dureza, ese pueblo que Dios, comenzando aún la profecía, le dice: ven y estemos a cuentas. Se da este cuadro aquí en Isaías capítulo 5, que yo quiero que nos quede no solo en la memoria, que marque nuestro ser en esta mañana y nos empuje a lo que Dios quiere en nosotros. Y dice Isaías 5: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Lo normal en toda viña y en todo dueño de una viña por lo que dice, terminando el texto, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, hágalo uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y yo hago un paréntesis de una vez en esta última parte. ¿Para qué queremos la lluvia de Dios sobre nosotros? ¿Para qué queremos que las aguas de Dios corran en nosotros? Ciertamente, verso 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Ese juicio son frutos, esa vileza son frutos, aun cuando esa vileza no era el fruto que Dios esperaba. Pero esperaba juicio. Recuerden que estamos en el contexto de una viña. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor, quejas, reclamos, porque la justicia no se deja ver. ¿Por qué necesitamos ser disciplinados? Y desde esta realidad de Isaías capítulo 5, decir que necesitamos ser disciplinados por lo que somos para Dios.
Necesitamos ser disciplinados por lo que somos para Dios, su viña, el terreno de Dios, el templo de Dios, la morada de Dios. Pero más allá de ello, lo que somos para Dios, necesitamos ser disciplinados en la vida cristiana por lo que Dios ha invertido en nosotros. La semilla que Él ha colocado en nosotros, el alto precio que Él ha pagado por nosotros. Y cuidado, ese precio no es solo con Cristo. Cuidado, a veces cuando pensamos en el precio que Dios ha pagado por nosotros, pensamos obvio en el precio de nuestra salvación, de nuestro renacimiento. Y a veces nos olvidamos el precio que Dios paga a través de hombres y mujeres que Él coloca en nuestro camino para que nos instruyan, para que nos orienten, para que nos pastoreen y nos guíen a vivir una buena vida cristiana. Recuerden que Jesús, en esos pleitos con los secos religiosos de su tiempo, que eran disciplinados para todo lo malo, pero para lo bueno distante, Jesús les cobra la sangre de los profetas. Cuidado. A veces somos indiferentes, casi indiferentes con las personas que Dios coloca delante de nosotros. A veces a nuestras conductas hasta han desanimado a algunos a servir a Dios. Pero cuidado que Dios cobra eso. Dios es justo. Y si Dios manda un obrero, coloca un obrero para una tarea, y Dios siendo el Señor y dueño de todo, así como Dios, ese obrero tiene que dar cuenta delante de Dios. Aquellos delante de quienes Dios colocó ese obrero también tendrán que dar cuentas a Dios. Un día darán cuentas a Dios. Ya sea que seamos conscientes hoy o no seamos conscientes. Pero un día todos daremos cuenta a Dios por las oportunidades que tuvimos y no aprovechamos. Cuando nos hablaron y nos hicimos los locos, los de la vista corta, un día todos daremos cuenta. Hace 15 días hicimos un alto, 3 semanas, hicimos un alto para decir, para volver a esa verdad: Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y si Jesús es Señor, un día tendremos que darle cuenta. Dios, para Dios somos valiosos. Dios ha invertido en nosotros, no solo a Cristo. Cuidado, porque a rato nos las picamos de muy espirituales y levantamos la bandera de solo Cristo.
Y en ese solo Cristo, olvidándonos hasta de la persona que Dios usó para hacernos conocer del Evangelio, la persona que nos dio la instrucción para dar los primeros pasos, a veces nos olvidamos de eso. Y no deberíamos nunca olvidarnos, porque allí entramos en un contrasentido cuando decimos que lo más importante en nuestra vida es haber conocido a Cristo, y a veces hasta nos olvidamos de la persona que Dios usó para que conociésemos a Cristo, y a la persona que Dios colocó en nuestro camino para guiarnos, para formarnos, para consolidarnos en la vida cristiana. A veces nos olvidamos, y más que nos olvidamos, a veces pecamos por ingratos, y hasta en eso debemos ser disciplinados, en la gratitud. Pero más allá de estos dos elementos, uno final, y es que más allá de lo que somos para Dios y lo que Dios ha invertido en nosotros, Dios espera un buen fruto en nosotros. Dios quiere ver un buen fruto en nosotros. Es impresionante allí en la parábola de Isaías 5. Preparó el terreno, lo limpió, sacó troncos, sacó basura, sacó piedra, sacó todo lo que pudiese ser obstáculo a una buena siembra. En cuanto a la semilla, vides escogidas, las mejores. Y cuando nosotros pensamos en Cristo en nosotros, ¿qué mejor que Cristo vamos a encontrar? ¿Qué mejor que el carácter de Cristo vamos a conseguir? ¿Qué mejor que los pensamientos de Cristo vamos a conseguir? ¿Qué mejor vida que la de Cristo vamos a obtener? Obvio, si no nos vestimos de Él, pues ya tenemos problemas. Decimos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y entonces, si hemos sido lavados, y ese ser lavado no solo desde la realidad de culpa delante de Dios, sino también desde las malas obras, desde los malos frutos. Para eso hemos sido lavados, porque es lo sucio lo que tiene necesidad de ser lavado. Y fuimos lavados de todo lo malo, de todo lo impuro. Obvio, entendemos, sabemos que esto también, aunque no tiene un punto de inicio, es también una continuidad y tiene un punto de llegada que no se consigue de la noche a la mañana. Pero decimos que hemos sido lavados, que hemos sido rescatados, que hemos sido liberados, y los frutos. Pero ¿saben por qué caemos allí? Porque no dejamos de seguir jugando a discípulos. Y yo, como hombre de carne y hueso, aún imperfecto, yo soy consciente de una realidad. Y por hoy yo no lucho con muchos de ustedes, porque yo tengo una premisa: si ustedes no obedecen a Dios, ¿me van a obedecer a mí? Si ustedes no obedecen a Dios, ¿me van a obedecer a mí? Si ustedes no obedecen a Dios, a que en un día tendrán que dar cuentas, ¿van a obedecer a un hombre calvo, chiquito, a veces regañón? Hermanos,
Yo no le boto mente a eso. Yo no le pierdo tiempo a ello, porque yo soy consciente que si ustedes no obedecen a Dios, no van a obedecer a nadie. Si yo no obedezco a Dios, si yo no me preocupo por agradar a Dios, yo, Beyman, yo vivo de cualquier manera. ¿Por qué debemos ser disciplinados? Porque somos valiosos para Dios, porque Dios ha invertido en nosotros y porque Dios espera un buen fruto de nosotros. No solo de Beyman, de cada uno de ustedes. Porque si yo les digo, usted no es valioso para Dios, usted se enoja conmigo y me apedrea. Si le digo que Dios no ha invertido en usted, va a reaccionar de la misma forma o peor. Pero déjeme decirle, recordarle, y estoy de acuerdo con usted, usted es de valor para Dios, Cristo murió por usted, Dios ha invertido en usted, Dios ha colocado hombres a través de la historia y en el presente, más allá de lo que hace el Espíritu Santo en usted, para formarle, para instruirle, para guiarle. Pero sabe, Dios espera el fruto de toda esa inversión. Dios lo espera. Dios lo espera. Dios lo espera. Y solo si somos disciplinados, si somos congruentes con nuestra vocación, podemos responderle a Dios. Tenemos la capacidad para ser disciplinados en la vida cristiana, para ser buenos soldados, para ser buenos atletas de Cristo. Tenemos la capacidad, más allá de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿En dónde está el problema? Que estamos corriendo una carrera que no debemos correr, que vamos en contravía, que le estamos corriendo a lo pasajero, a lo terreno, y nos estamos desbaratando por lo terreno, lo pasajero, y estamos dejando la mejor parte de lado. Que estos qué y estos por qué de la disciplina en la vida cristiana comiencen a despertarnos. Necesitamos ser disciplinados en la oración, disciplinados en el estudio serio de la palabra, disciplinados en la evangelización, disciplinados en el servicio, en el área que sea, desde los dones que Dios ha colocado en nosotros. Necesitamos ser disciplinados. Allí donde sabes que Dios te llamó, necesitamos ser disciplinados y responderle a Dios. Como luz, como sal, como embajadores, como soldados, la figura que quieras usar, porque la Biblia tiene una figura para cada uno de nosotros, la que mejor encaje con nosotros. La disciplina en el cristiano no es una opción. Un buen cristiano es disciplinado. No es una opción la disciplina en la vida cristiana. Es una obligación. Obligación que toca la fibra más terrible en nosotros.
la que impide la sumisión. Y cuando somos malos discípulos, no porque no haya habido quien nos guíe, sino porque nosotros no hemos querido, sencillamente la rebeldía y la falta de sumisión se han hecho presentes. Hermanos, yo seguiré predicando, yo seguiré orando hasta en la fuerza, pero yo una cosa sé: yo no me desgasto para que me sigan o me obedezcan a mí. Me preocupa y me interesa que ustedes agraden a Dios. Y cuando ustedes obedezcan a Dios y se sujeten a Dios, se sujetarán a los hombres, a las mujeres y a las autoridades en nombre de Dios en esta tierra. Bendito Dios. Aquí estamos, Padre. Perdónanos, Dios, cuando te hemos deshonrado por hacer lo que queremos hacer, solo lo que queremos hacer. Perdónanos, Dios, cuando hemos dejado de crecer, cuando nos hemos estancado. Perdónanos. Perdónanos, Dios, cuando somos disciplinados en todo lo humano, lo natural, lo material, pero no somos disciplinados en las cosas tuyas, en oír tu voz, clamarte a ti, interceder por otros, compartir de Cristo a otros, servir a otros, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, ayudar a las viudas, visitar a los que están en cárcel. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos abortado nuestro proceso de discipulado. Cuando dejamos de crecer, cuando, como decía el escritor a la epístola a los hebreos, debiendo ser ya maestros, muchos aquí, todavía hay necesidad de que se les enseñe el ABC de la vida cristiana. Perdónanos cuando oyendo y oyendo tu verdad no somos conquistados. Perdónanos. Perdónanos a nivel individual. Perdónanos a nivel familiar. Perdónanos a nivel eclesial. Perdónanos, Dios. Y Espíritu Santo, yo sé que tú estás dispuesto a darnos de tus aguas, pero también soy consciente que si al pedir esas aguas, anhelar tus aguas, no es para bendecir a otros, tú no nos vas a dar esas aguas.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Recuerda, somos de valor para Dios. Dios ha invertido en nosotros, y porque Él ha invertido, Él espera el buen fruto de esa inversión. Oh Dios, a cada uno de estos tus hijos, síguenos tratando, síguenos enseñando, síguenos iluminando, síguenos desafiando. Y allí donde el diablo haya colocado ataduras, algunos de tus hijos hayan caído en la red del cazador, en el lazo del cazador. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, rompe el lazo, levanta, abre la red, y que tu pueblo, tus hijos, puedan salir de la esclavitud en la que hayan caído. Si es la esclavitud de lo material, de lo mundano, de lo vano, oh mi Dios, en tu gracia, rompe el lazo, abre la red y da libertad a tus hijos, libertad mental, libertad espiritual. Oh Espíritu Santo, toca la fibra más sensible y más profunda en nosotros. Despierta nuestro espíritu a las cosas tuyas, que te podamos oír a ti, podamos anhelar oírte, y al oírte caminar en dirección a lo que tú nos dices, a lo que tú nos muestras, a lo que tú nos ordenas. Oírte para obedecerte, oír y obedecer, oír y obedecer, oír y obedecer. Y tú que te cansaste de los líderes naturales, humanos, oye, escucha a Dios y obedécele. Escucha a Dios y obedécele. Porque hasta para ello Dios abre camino. Porque los líderes humanos somos imperfectos, pero nunca seremos la excusa final para vivir mal, porque tenemos un Padre eterno al cual puedes ir todos los días, encerrarte en tu aposento y hablar cara a cara con Él y oír su voz. Y si llevas muchos años en la vida cristiana y no sabes cómo discernir la voz de Dios, toma la actitud de Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Oh Espíritu de Dios, abre nuestros oídos espirituales. Queremos oírte a ti. Allí, aun cuando nos cansamos de los maestros de carne y hueso, podemos correr a ti, el maestro de maestros, el guía de guías. Gracias a Dios por estos hombres y estas mujeres. Oh Dios, en tu gracia y en tu misericordia, que cada uno de ellos pueda dar el fruto acorde a la inversión que tú has hecho en cada uno de ellos. A mí, Dios, permíteme dar el fruto acorde a lo que has invertido en mí. Oh Padre, oh Santo, Santo Dios, Santo, Santo,
Humanamente no era nada. Familiarmente no era nada. Pero me miraste con ojos de amor. Y perdiste el... Permíteme dar todo el fruto para el cual me llamaste. En tu gracia. Yo sé que el diablo se opone con tenacidad para que no dé ese fruto. Y se opone con tenacidad para que mis hermanos no den ese fruto. Haznos conscientes de ello, pero también haznos conscientes que tú eres Señor, que tú eres Señor, que aún Satanás se somete a ti, porque es creación tuya, no para mal, pero Él decidió el mal. Levanta a esos hombres y esas mujeres en esta congregación. Y yo te pido hoy, y te seguiré pidiendo, que cada hombre y cada mujer que tú has colocado en esta comunidad dé el fruto que tú quieres que dé, para el cual le has llamado. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Perdónanos por ser indisciplinados, desordenados en lo que haya esto, y haznos verdaderos atletas tuyos, verdaderos discípulos, verdaderos soldados, para gozo nuestro y para honra y gloria de tu nombre. Muchas, pero muchas gracias, nuestro buen Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.